Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el encuentro del Evangelio del próximo domingo, el segundo domingo del Adviento. Y nos vienen evangelios muy lindos que tienen que ver con Juan Bautista. Lo tendremos por 2 semanas con nosotros. Y seguimos avanzando en este capítulo 3 de San Lucas. Comenzamos a leer el capítulo 3 de San Lucas. Les voy a explicar un poco qué es lo que nos espera por delante. Partamos con una oración, ¿les parece? Escuchando este texto bíblico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanías, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos disparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Bien, un evangelio con harto nombre raro que nos toca el próximo domingo, ¿cierto? Vamos a ir por orden para tratar de entender a qué se refiere este evangelio. Nosotros comenzamos el año litúrgico C, significa que durante todo este año nos va a acompañar los evangelios de San Lucas, ¿cierto? Y comenzamos ahora con el capítulo 3. El capítulo 1 y capítulo 2 de San Lucas se refieren a la infancia de Jesús. Aquí el capítulo 3 comienza la vida pública de Jesús. Y vamos a partir explicando un poco el contexto y por qué pone tanto nombre Lucas al iniciar este capítulo. Puse un mapa aquí de la Pax Romana. Es un período romano donde Roma está relativamente sin guerras externas, sin tantas revoluciones internas también. Hay algunas revoluciones, pero es bastante estabilidad la que se da en los emperadores. Sabemos que terminan matándose padres con hijos, envenenándose, una historia del terror que empieza a darse como al interior de los emperadores, pero sí sabemos que por lo menos hacia afuera Roma vive un periodo de paz. Lucas es un evangelista principalmente, es muy historiador, nos da muchos datos sobre la historia y esos datos nos ayudan mucho porque da referencias muy exactas de los lugares, de los emperadores, de los reyes, de las autoridades. Y esto va a ser una ayuda para nosotros poder ubicarnos el contexto en que se da esta vida de Jesús. Sabemos que los 2 primeros capítulos, como les decía, están dedicados a la infancia de Jesús. Y entonces Lucas va a empezar a narrarnos la vida pública, que es prácticamente con lo que comienza el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas también. Comienzan con el relato de la figura de Juan Bautista. Es bonito porque, bueno, voy a explicarlo un poquito después, que se trata de un nuevo mundo. La referencia cronológica con la que Lucas comienza su relato, ¿cierto? Estos nombres que nos va dando, es muy importante, porque nos permite ponerle fecha al comienzo de esta vida pública de Jesús. Es el tiempo, como les decía recién, de la Pax Romana. Esta Pax la empezó el emperador Augusto y va a abarcar desde el año 27 a.C. hasta el 180 después de Cristo. Son 200 años de paz. La vida en Israel es tranquila. Es aquí donde comienza la vida pública de Jesús. Sabemos que el relato se ubica en Palestina y sabemos que en esa zona el año comienza el 1 de octubre nuestro y termina en fondo a finales de septiembre. Por eso el año 15 del reinado de Tiberio estaría entre el año 27 y el año 28 nuestro. Es ahí donde se ubica el inicio de la vida pública de Jesús. Encaja perfectamente con el relato de Juan también, con el capítulo 2, versículo 20, cuando también se ubica ahí la vida pública de Jesús, aunque en Juan abarca solo un año y en Lucas abarca 3 años esta vida pública de Jesús. ¿Por qué pone estos nombres Lucas? ¿Qué es lo que quiere? Él quiere dejar claro que no está empezando a contar una fábula. No es algo como anecdótico, inventado, una historia bonita, sino que se refiere a hechos reales y concretos. Se trata de la intervención de Dios en la historia humana, y esto tuvo lugar en un momento y en un lugar muy definidos y claros. Para esto va a indicar 7 nombres, que son
los gobernadores, por decirlo así, de la Palestina, los territorios vecinos, y también los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Ellos son los grandes, los grandes personajes del tiempo. Son los protagonistas de la historia, los que hacen que la historia suceda, ¿cierto? Ellos son los que realmente importan, los que cuentan, por decirlo así. Eso bajo los criterios del mundo. Fíjense que el nombre que pone es el de Tiberio. Tiberio es el segundo emperador de Roma. El primero fue Octavio Augusto, ¿cierto? Tiberio se llama Tiberio Julio César Augusto. E hijo de Tiberio Claudio Nerón. Esto se va a enviar al tiro, pero para que alguna vez lo hayamos escuchado. De Tiberio Claudio Nerón y de Livia, su esposa, que se separó, o no sé si enviudó. Y después se casó ella, Livia, con Octavio Augusto. Fue su tercera esposa, la tercera esposa del emperador. Lo adoptó como hijo a este. Y él se va a presentar en las monedas de la época, este Tiberio, se va a presentar como Augusto, que significa el venerable, el divino. Esto se los cuento como con lujo de detalle porque es signo del poder, ¿cierto? El año 14 sabemos que muere Augusto, el Octavio Augusto, el emperador, y Tiberio entonces llega al poder. Aquí estamos en el año 26, donde Tiberio es el emperador. En este momento él deja Roma y la deja en manos de algunos generales. Va a ser bastante conflictiva la época en Roma y él se instala en la zona de Capri. Eso es lo primero que decir de este mundo del poder representado por Tiberio. Y después presenta varios nombres. El primero que presenta es Poncio Pilato. Pilatos es el representante del emperador romano en esta zona de la Palestina. Vive en la Cesarea, que es en la costa, ahí lo pueden ver, aparece en la esquinita, ¿cierto? Esta línea roja, ahí está Cesarea. Gobierna la parte de la Palestina que Herodes había dejado a su hijo Arquelao. Ahí está gobernando Poncio Pilato, que es toda la zona de Jerusalén y la antigua Judea, ¿ya? Fue de fama bastante mala Poncio Pilato, parece que era muy violento, era de un carácter inflexible, arrogante, violento y capaz de actos muy brutales. Se dice que crucificó a más de 3.000 personas en los alrededores de Jerusalén en algún momento de rebelión. Filón de Alejandría, que es un importante historiador de esta época, que él deja constancia de lo que vive su tiempo, habla de Poncio Pilato y da estas características que les acabo de decir. Él gobierna la zona de Judea y la Samaria. Esa es la zona en que gobierna Poncio Pilato. Otro nombre que aparece acá es Herodes Antipas. Él es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que renovó el templo de Jerusalén. Su padre le dejó el gobierno de la zona de Galilea. Está representado aquí con los colores amarillos. Ahí es la zona donde vive Jesús. Y la región de Perea, que está al lado, ¿cierto?, de la zona roja que aparece acá, que es la zona donde Juan Bautista, actual Jordania, es la zona donde Juan Bautista hace el bautizo, estaba bautizando. Por eso es importante esta zona de Perea. Después nombra a Filipo. Filipo está en la zona norte, la zona que aparece aquí naranja. Esa es la zona de Filipo. Él era el tercer hijo de Herodes y heredó el extremo norte. Él fundó una ciudad que la puso en honor del emperador Tiberio, de César, que se llama Cesarea de Filipo. Le hemos comentado en algún momento, ahí está la zona de Betsaida, y hemos hablado de esta ciudad, Cesarea de Filipo, porque ahí nos tocó en Marco unos evangelios algunas semanas atrás. Ahí vive con su esposa Salomé, la bailarina. Conocemos la historia de ella. Nombra después a un Lisanias o Lisanías. De él no sabemos nada, pero de haber sido alguna autoridad, gobernador de la zona. Y después Lucas nombra a Anás y a Caifás. Ellos no son líderes políticos, son líderes religiosos. Ellos son los verdaderos responsables de la muerte de Jesús, ¿cierto? Anás había sido sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15 después de Cristo. Y después van a venir 4 hijos de él que van a ser sumos sacerdotes. Eran las familias enteras, en verdad, los sumos sacerdotes se iban turnando por fechas. En el momento del relato de Lucas, era un sumo sacerdote, un yerno suyo, de Anás, que se llamaba Caifás. Se llamaba José Caifás. Así habla de él Flavio Josefo, otro historiador de la época. En el fondo lo que hace Lucas presenta 7 nombres, pero no solo para hablarnos de las personas importantes de la época, además que representan el poder religioso y el poder político de la época, sino que el 7 es un número de totalidad. Lo que quiere decir Lucas, que está presentando aquí la totalidad de la historia sagrada y la historia secular, la historia judía y la historia pagana. Todo está representado en estos 7 nombres.
ese va a ser el momento del inicio de la llegada del Mesías. Es un inicio, la venida de Cristo y el inicio de este Evangelio, que va a afectar, por decirlo así, que va a afectar a todos los pueblos y a todas las instituciones, tanto civiles como religiosas. Es de esa totalidad de la que está hablando Lucas al presentarnos esta diversidad de nombres. Un reino nuevo está a punto de comenzar. Y no es un reino que se trate de otro mundo, sino que es un reino que se establece en este mundo así de concreto, con estos territorios y estos nombres que hemos escuchado. Este nuevo reino hará entrar en crisis los otros reinos, los otros poderes. De hecho, se van a terminar juntando el poder político y religioso, que nunca se juntaban, eran totalmente enemigos. Los judíos de los romanos, los judíos religiosos eran enemigos del poder romano, se terminaron juntando para destronar este poder de Cristo, para terminar con él. Es aquí, en este momento, donde comienza la historia del mundo nuevo. Miren qué bonito cómo lo presenta Lucas. Todo converge con estos poderosos. Es verdad que Lucas ya había comenzado con los 2 capítulos de la infancia, pero aquí comienza la instauración del reino. Entonces, una vez que nos ubicamos políticamente y socialmente, vamos a entrar ahora en una figura que va a ser clave en este evangelio y el de la próxima semana también. Entra solemnemente en escena el primer personaje de este reino, del nuevo reino, que es Juan Bautista. Juan Bautista es el vértice, es como el vértice de la puerta donde que separa el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y comienza presentándolo Lucas con las siguientes palabras. La palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es interesante, así comienza el libro del profeta Jeremías, por ejemplo. El Señor me dirigió la palabra de esta manera. Entonces, está recuperando el antiguo hablar de Dios. Israel vive un momento de sequía, de mucho dolor para Israel, porque ya no tienen profetas. Dios se ha silenciado ante un pueblo que le es infiel. Dios se ha quedado callado. Ya no hay profetas, llevan 200 años sin nuevos profetas. Tal vez porque la gente no le hacía caso a los profetas. Decían que Dios cerró el cielo. Así, por ejemplo, el Salmo 74 dice, Señor, ya no hay profetas. Nadie nos muestra los caminos del Señor. Por eso cuando el ángel le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan Bautista, le dice que muchos se van a alegrar por el nacimiento de tu hijo, porque es un nuevo profeta que aparece después de siglos de silencio. ¿Se acuerdan? Para el bautizo de Jesús, para el bautismo de Jesús, dice el texto bíblico que el cielo se abrió. ¿Por qué se abrió? Porque estaba silenciada la voz de Dios. El cielo se abrió y se oyó la voz de Dios que decía, este es mi hijo amado. Miren qué interesante esa imagen para que entendamos este silencio en el que se había sometido el pueblo de Israel. Lo significativo es que la palabra del Señor no desciende sobre los grandes, los poderosos, sobre las autoridades, tampoco sobre los sacerdotes del templo. De hecho, no hay profetas que hayan sido sacerdotes, no hay profetas que hayan sido parte de las instituciones de poder, sino que viene sobre la gente sencilla, sobre la gente que suele ser más como alternativa, que vive un poco fuera del sistema. Juan vive en el desierto. Los que querían escapar de esa como hipocresía religiosa, de ese formalismo religioso falso, se van al desierto. Lo van a hacer algunos grupos, los esenios. Conocemos, por ejemplo, el monasterio de Qumran, que ellos encontraban que con la llegada de los romanos, incluso antes, con la mezcla que se dio con los griegos, ellos encontraban que era una forma como de traicionar la tradición antigua, y ellos se van al desierto esperando que todo cambie, por decirlo así. Ellos rechazan la sociedad injusta y muchas veces como opresiva que se ha instalado en su tierra. Juan Bautista era uno de ellos, vivía así en el desierto, fuera de la ciudad, fuera de la Jerusalén. El Bautista quería, bueno, la tradición apócrifa dice que los ángeles le anuncian a Isabel que venía la matanza de los niños, en época que nació Juan Bautista. Y ella se habría retirado al desierto con este niño y habría vivido ahí en algunas cuevas, escondiéndolo y protegiéndolo de esta matanza que hubo de niños. Hoy día, cerca de Ain Karem, que es la tierra de Juan Bautista, está el monasterio San Juan en el desierto. Es signo de ese pasaje que es apócrifo, pero desde ahí se dice que Juan creció en el desierto, etc. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que se nos dice? La invitación que se nos hace con esta figura de Juan Bautista, lo primero
es entrar en el desierto con Juan. ¿Qué es lo que es el desierto? Pareciera que en el Adviento que estamos viviendo, una buena preparación para acoger a Cristo y su palabra es el desierto. Es el lugar oportuno para que la palabra descienda sobre nosotros. Los cristianos, aún estando en el mundo, ¿cierto? Vivimos esta espiritualidad del desierto, que es una espiritualidad que contradictoria con el mundo en que nos movemos. Los cristianos somos capaces de hablar de paz y de perdón en medio de una sociedad que es violenta y que no perdona. Los cristianos somos capaces de hablar de compartir y de servir en medio de una sociedad que te invita a acumular. Nosotros somos capaces de hablar de renuncia y del don de sí mismo en una sociedad que busca el placer a toda costa. Entonces, esto es como esta como rebeldía frente a la sociedad, está de alguna forma reflejada en esta espiritualidad del desierto. Y vamos a hablar de algunas características del desierto que nos pueden enriquecer este tiempo del Adviento. Lo primero, el desierto es un lugar de silencio. Nosotros nos movemos en una sociedad fuerte, gritona, llena de altavoces, parlantes por todas partes, los ruidos de las calles, de los automóviles, de la misma ciudad. Impresiona mucho. Cuando uno sale fuera de la ciudad, lo primero que sorprende es el silencio. Y no solamente el ruido que entra por los oídos, sino que el ajetreo, el ritmo de la vida en que nos movemos, es un ritmo intenso, ruidoso. Fíjense que en la antigüedad Jeremías, por ejemplo, recuerda que el pueblo de Temán que vive en el desierto es un pueblo sabio. La sabiduría suele estar vinculada con el desierto. Es el lugar para cultivar la sabiduría, que vale más que el oro y la plata. Es la sabiduría del silencio, que produce el silencio. Donde hay silencio, ahí puede llegar la palabra del Señor. Lo que nos pasa a nosotros es que tenemos miedo al silencio, porque en el silencio surgen las inquietudes, las preguntas, esas preguntas que queremos silenciar, que queremos postergar. De hecho, hacemos ruido y un poco de confusión en nuestra vida para no oírlas. Eso tiene que ver mucho con la rebeldía a veces en que nos sometemos, pienso sobre todo en el mundo juvenil. Bueno, el desierto también volvemos a lo esencial. En el desierto no existen las cosas superfluas. Ahí están solamente las cosas necesarias para vivir. Yo pienso hoy día hay tantas cosas superfluas que nos agobian y que nos hacen olvidarnos de lo esencial. El fin de año para nosotros es un tiempo que nos roba lo importante. Vivimos corriendo y vivimos reclamando porque corríamos. Es lo más raro que hay. Vivimos sometidos a un ritmo de vida que no nos gusta y reclamamos por ser parte de ese ritmo de vida, pero no lo cambiamos. Sentimos esclavos de esta forma de vida. El Adviento puede ser un muy buen momento para volver a lo esencial, para que descienda sobre nosotros la palabra del Señor. En el desierto no se acumulan las cosas. Uno lleva lo que te cabe en la mochila, que puede llevar sobre los hombros y ya está. Pero lo que te pesa, eso no lo puedes cargar contigo. Uno lleva lo básico. Pienso en la lógica del mundo en que nos movemos, que te obliga a acumular, a poseer cosas, a poseer tierra. Es lo contrario a la vida del desierto. El desierto te lleva al desprendimiento, te lleva a no ser esclavos de las cosas. Y por último, en el desierto no se puede caminar solo. Tienes que caminar junto a otros, compartiendo lo que cada uno es. Es necesario en el desierto poner atención a los que van caminando a nuestro lado. No es solamente que vamos con otros, sino que vamos preocupados unos de los otros. Eso es lo propio del desierto. Bueno, Juan Bautista era un hombre del desierto. Y aquí nos vamos a encontrar en el texto bíblico con un Juan que está ahí a las orillas del lago del río Jordán. Seguramente en una zona muy cercana al Mar Muerto, donde desemboca el río Jordán, por el lado jordano. Y les voy a explicar después por qué. Juan recorre toda esta zona del Jordán. No era un río importante, era el único río que había, pero en verdad no hay grandes ciudades en torno al río Jordán. No las hay. Es importante por otra razón. Marca el río Jordán la frontera entre la tierra pagana, la tierra de la esclavitud, porque por ahí vienen, cuando entran de Egipto, entran por ahí, por esa tierra. Es el límite con la tierra prometida, que es la tierra de la libertad, a la que fueron introducidos por Josué, el cual abrió este río Jordán lo abrió y por ahí pasó el pueblo. Juan quiere dejar claro
a este pueblo que ellos no viven en la verdadera libertad. Por eso los va a invitar a pasar nuevamente el río, a través de este bautismo, a sumergirse nuevamente en el agua Jordán, para pasar desde la esclavitud del pecado a la verdadera libertad. Esa es la invitación que les hace Juan. Juan va a predicar la conversión, que más que refería a un pecado, se refiere a cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de juzgar, cambiar los criterios con los que se evalúan las cosas. El paso por el río Jordán es el gesto que indica la opción del que quiere cambiar de vida. El objetivo es el perdón de los pecados, pero no habla de pedir perdón a Dios como lo hacían los judíos de aquel entonces, que iban al templo y ofrecían sacrificios o penitencias. No, no habla de esto. Esto es algo totalmente distinto. Más que preocuparse por las cosas que han hecho, Juan invita a cambiar la forma de vida, a tomar conciencia de las elecciones equivocadas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Al tomar esta conciencia, serás perdonado. Como les decía, el pecado en Israel era perdonado por los sacrificios en el templo o por las penitencias y las purificaciones que se ofrecían, pero aquí no. El Bautista dice que el perdón es obra de Dios, quien te puede hacer entender que necesitas una conversión en tu forma de pensar y de vivir. Entonces tu pecado es borrado. Este bautismo de conversión por el perdón de los pecados es el bautismo que invita a Juan el Bautista. El centro, eso sí, de este domingo no estará tanto en el bautismo, sino que estará precisamente en esta figura del desierto, ¿cierto? Y en esta profecía que introduce Lucas. Introduce la profecía del profeta Isaías. Ojo que Baruch tiene una profecía parecida, la escucharemos en la primera lectura, pero la que pone Lucas está tomada de Isaías. Dice: la voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos. Baruch habla de que Dios va a aplanar los montes y los caminos. Acá no. Acá está tomado de un profeta anónimo, del profeta Isaías, pero se refiere a una profecía del siglo VI a.C. en Babilonia, cuando el pueblo era esclavo de los babilónicos, vivían en el destierro. Y lo que le está anunciando el profeta a los babilónicos, a los judíos en Babilonia, es el fin de la esclavitud y el retorno a Jerusalén, a su tierra. La salvación viene de Dios y es obra suya, pero para obtenerla hay que eliminar los obstáculos que entorpecen su venida. Esa es la invitación de la profecía de Isaías y es la invitación de Lucas. Es urgente abrir el corazón, eliminar los obstáculos que hemos puesto que no nos permiten la unión con Dios. Lucas lo aplica a Juan Bautista, pues él está preparando al pueblo para la liberación que está a punto de llegarles. El camino por el que quiere venir a liberarnos, Cristo, es un camino, es el camino que tenemos hasta el día de hoy, es el camino del Evangelio. Nosotros nos inventamos otros caminos, muchos caminos, pero que no tienen nada que ver con el Evangelio. Atentos, porque en nuestra vida religiosa nos inventamos prácticas que nos gustan, pero que no nos salvan, que no nos transforman, que no nos conducen a la libertad. El único camino por el que viene el Señor es su palabra. Y alguno dirá: sí, pero es que el santo tanto dijo que había que hacer tal cosa. El único camino por el que viene el Señor es su palabra. Podemos ser muy devotos, pero esa devoción nos sigue manteniendo esclavos del dinero, del egoísmo. No transforma nuestra vida la devoción. Lo que transforma nuestra vida es la palabra del Señor. Enderecen mis caminos, sigan mi senda. Significa: no le hagan caso a estos caminos torcidos que a ustedes les gustan. No vayan por ahí. El camino es recto. El camino es Cristo. El camino es su palabra. Finalmente termina con la profecía: todo barranco se rellenará, los montes y las colinas se aplanarán. Nos parece que ciertas colinas y ciertas montañas del mundo en que nos movemos nunca se van a aplanar. Marcan distancia entre uno y otro, nos impiden pasar de un mundo hacia otro. Son los poderes del mundo que crean situaciones, ¿cierto?, muchas veces insostenibles. Pensamos que esa realidad no va a cambiar, pero tenemos la esperanza cristiana en que todo barranco se rellenará y las colinas serán aplanadas. Todas las separaciones entre pueblos, entre culturas, se aplanarán.
Habrá unidad, habrá servicio mutuo. Por eso tenemos en alto la esperanza de esta profecía. No es algo que nosotros vamos a hacer, sino que lo hace el Señor con la fuerza de su palabra. Es la esperanza en la certeza de la victoria del amor de Dios por encima de nuestras propias fragilidades que se nos hacen unas grandes montañas, pero que en el Señor son aplanadas. Lucas pone esta declaración al comienzo de su evangelio y la elige casi como un título para su obra porque contiene una declaración importantísima. Dios no reserva su salvación a algunos privilegiados, sino que quiere que sea ofrecida a todos. No excluye a nadie. Ese será el camino que desde el principio nos irá marcando Lucas a través de su evangelio. Bien, hasta ahí la reflexión de este evangelio del domingo. Creo que es interesante poder hacer la vida, ¿cierto? Son todavía palabras que nos suenan de un futuro lejano, sin embargo se refiere a una realidad cercana, próxima a nosotros. El conviértanse, el reino de Dios está cerca, nos habla de que ya ha llegado este tiempo anunciado por Juan Bautista. Vamos a dejar hasta aquí esta reflexión y bueno, espero que esta palabra la podamos rezar y la podamos profundizar también y sobre todo la podamos hacer vida.